El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8:07 en la mañana. Gracias por el tiempo. Hable serio, don Diego Andrés. Dice, los invitados no han dicho nada. Yo creo que hubo mucha información el día de hoy. A ver si analizamos con cabeza fría las declaraciones de nuestros entrevistados. Hay mucha información para el análisis, la parte empresarial, el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana. Y ahora la entrevista que vamos a tener justamente es clave porque el día de hoy, día 70, hoy 70 días de cuarentena en el Ecuador. Ha sido ubicado este 26 de mayo como el día en el que el Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano, el COE, va a analizar la situación de Quito. Se entiende que, de acuerdo a estudios científicos, así nos lo ha dicho el alcalde metropolitano Jorge Yunda en anteriores ocasiones, llega el día de hoy al pico más alto de contagios y se podría tomar decisiones en el caso de Quito. Hay evidentemente, y esto lo hemos comentado, lo comentamos al inicio de este espacio de noticias, una situación distinta entre el sector empresarial que pide que Quito se abra ya a eliminar el confinamiento, a dar paso a la transición del semáforo rojo a amarillo. Eso pide el sector comercial, el sector empresarial, frente a los profesionales del área de la salud, académicos, rectores universitarios, científicos, investigadores, que ayer que dialogaron con el alcalde metropolitano le plantearon mesura, que Quito tiene que permanecer en confinamiento. Inclusive hubo una fecha que dio el rector de la Universidad Central del Ecuador, Fernando Sempértegui. Debería quedarse así hasta el 15 de junio, decía el doctor Sempértegui. Esa es la posición de los científicos y va a ser la materia de la entrevista que vamos a sostener en los siguientes minutos. Silrat, por favor. Así es, Fabri, como tú lo has dicho, precisamente para hablar sobre este tema tan importante en un día como hoy, que es el día 70, pico de contagios, estamos ya con Fernando Cornejo. Él es ex viceministro de Salud. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por atender esta entrevista. Buenos días con todos y todas, un placer poder estar con ustedes una vez más en la primera hora. Bueno, inicio preguntándole como experto en la materia, ¿cuándo debería pasar Quito de semáforo rojo a amarillo? ¿Qué es lo que se está analizando precisamente el día de hoy? Bueno, la pregunta no es cuándo, sino cómo, ¿sí? Porque esos cuándos nos ponen fechas límite que tienen que estar basadas en algo, tienen que estar basadas en la mejor evidencia científica posible, como lo planteamos el día de ayer los académicos del señor alcalde, que tuvo la apertura de escuchar a cada uno de las universidades y de las posiciones de los académicos. Y ese cómo implica qué es lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Aquí no tenemos que inventar mucho. Tenemos que ver en qué capacidad está el sistema de salud de la ciudad de Quito para soportar la cantidad de casos que se van presentando y preparar ese sistema, entendiendo que no va a darse de la noche a la mañana un cambio de la enfermedad como tal. Lo que sí es que tenemos que tener más camas de terapia intensiva, tenemos que tener mejor manejo en el flujo de pacientes, tenemos que tener mayor capacidad de formación de talento humano y de ese talento humano protegido para atender, y por otro lado, controlados ciertos factores de la atención de la enfermedad. Por ejemplo, que hayan datos que sean fiables para poder tomar las decisiones, que estos datos nos permitan además identificar que las tasas de transmisión estén estables durante algún tiempo, al menos 2 semanas, dice la Organización Mundial de la Salud, y tener el número de pruebas suficientes tomadas. ¿Para qué? Para que tengamos identificación clara de la transmisión y de cómo hacer los cercos epidemiológicos. Entonces, no es cuestión de cuándo, repito, mi estimada Sirat, sino de cómo. Y a partir de eso podrán definir fechas las autoridades. Ahora, ¿cómo ir dando pasos hacia todos estos puntos que nos ayudarían ya a ir reactivando también la economía? Porque estamos hablando de datos fiables, pero no hay datos fiables. Nos han dado unas estadísticas oficiales que no son las reales. También el tema de masificar las pruebas no se ha hecho, no hay un tema de masificación en el Ecuador. Entonces, ¿cómo avanzamos hacia esta reactivación? Porque también hay un sector y la economía también se está hundiendo, ¿no? Son ya más de 60 días en los que estamos parados, en los que la industria también se ha detenido. Justamente el llamado que hacíamos ayer es a que no haya aquí una confrontación como se pretende desde algunos sectores entre la academia y los empresarios.
no se trata de ver quién gana una pulseada, todo lo contrario. Si aquí hay más muertos, perdemos todos. Se trata precisamente de hacer las cosas bien. Y eso implica que la empresa, la industria, tendrá que acompañar en este proceso. Por ejemplo, entre todos tendremos que buscar cómo hacer más pruebas, cómo comprar más pruebas adecuadas para que lleguemos a estándares al menos aceptables. Los datos del doctor Daniel Simancas, colega de la UTE, hablan de que en Quito deben estar corridas al menos 100.000 pruebas. No llegamos a eso. Y eso que ha habido un gran esfuerzo de parte del municipio. Y nacionalmente tendríamos que tener al menos 1.000.000 de pruebas. Estamos en 100.000. Entonces tenemos que buscar ese número de pruebas para obtener esa confiabilidad en los datos. Y además no tener tanto retraso en el procesamiento de las pruebas. Y tenemos que hablar aquí de que todos los recortes que ha habido en el sector salud implican también que hay menos personal, que no hay quien haga los cercos epidemiológicos, que no hay quien haga el seguimiento, y eso nos da retrasos en poder llegar a aperturas adecuadas. El riesgo de abrirnos a ojos cerrados es que volveremos a tener rebotes, volveremos a tener nuevos enfermos contagiados y otra vez un sistema de salud sin respuesta. Doctor, en la reunión de ayer se habló de un aumento de la mortalidad del 226% en Quito, aquí en la capital. ¿Cómo ven ustedes esta cifra, esta alerta también que se dio el día de ayer y cuándo se prevé que ya empiece a bajar este número? Son 2 semanas críticas en Quito estas que vienen y a partir de esto, con los datos que tenemos, estamos básicamente, les pido disculpas porque venía a tener una emergencia, estoy aquí en el Parque de la Carolina y pues está parqueado, pues les queríamos decir que son 2 semanas críticas y a partir de estas 2 semanas críticas, lo que está ocurriendo es básicamente que tenemos que tener cautela, buscar que no existan salidas por parte de la población y eso que nos permita tener mayor cuidado con esta población. Consecuentemente, no podemos establecer cosas urgentes o inmediatas sin que exista una medida adecuada y además recomendada basada en evidencia. Ahora sí estamos más parqueados, disculpas, ¿no? Tranquilo, doctor, entendemos, está usted también en medio de emergencias. Quisiéramos consultarle sobre la posibilidad de un amarillo modificado, como lo dijo y lo anunció ayer el alcalde de Quito, Jorge Yunda. ¿Cómo ven ustedes desde el área profesional, como expertos en la salud, esta posibilidad? Mire, este fue uno de los planteamientos que hizo la academia, ¿sí? Como en algunos países del mundo, que existan ciertas libertades, inclusive para probar cómo van. Por ejemplo, una de ellas de liberar un poco a la gente que está muy ansiosa, muy estresada en casa, para que salga un poco a hacer ejercicio de actividad física, ampliar un poco los horarios de toque de queda. Esto además nos permitirá saber cómo estamos actuando. Y el tercer punto es ampliar el tema de promoción y prevención, para que exista un mayor uso de mascarillas, mejor utilizadas y mejor lavado de manos. Y esto es además una función que el COTAD le da a los GATS y que nos permita además tener mayor concienciación y además empoderamiento de la población en el cumplimiento de las medidas. A países como en España, por ejemplo, algunos países europeos empezaron a relajar medidas pasados varios días después del pico, que es el día 70, y los relajaron medidas con temas como, por ejemplo, dejar salir a los niños acompañados solamente de un adulto. Empezaron a relajar de esa forma las medidas de confinamiento. ¿Qué resultados se ha visto y ustedes como médicos consideran que esto es factible aquí en la ciudad? En inicio sí, pero siendo sumamente cautelosos y tomando en cuenta que serán medidas muy específicas y focalizadas, tomando en cuenta las distribuciones pues epidemiológicas en los barrios. Esto habría que seguir un poco investigando cuáles son los datos, pero el municipio sí tiene estos datos y tratando de hacer ciertas restricciones y ampliación de las medidas de un poco más de libertad por zonas. Estas son medidas que se las puede ir tomando de a poco, pero una vez que pues pasen al menos estas 2 semanas, que como digo van a ser bastante críticas. Ahora, quisiera también consultarle las manifestaciones como la de ayer, en un momento tan complicado como este, ¿se convierten también en un foco de infección, doctor? Sin duda, toda aglomeración de gente se convierte en un foco de infección. Aquí estamos ante un dilema complejo, ¿no es cierto?
Se han tomado varias medidas económicas que son muy difíciles, que la gran cantidad de la población no está de acuerdo, y pues esa libertad de expresión no puede ser coartada. Ahí pues la gente deberá al menos guardar los 2 metros de distancia y debemos tratar de evitar las aglomeraciones, sin duda alguna. Adicionalmente a eso, hay que permitir las manifestaciones por otros, con otros de formas, redes sociales, y la gente tiene que ser escuchada también. Aquí hay un tema importantísimo. Un Estado ausente es un Estado que facilita la explosión social. Aquí, si queremos que la gente, sobre todo lo que gana en el día a día, su pan, no salga a las calles, y eso también lo mencionábamos en la carta, y en el día de ayer al señor alcalde, aunque no es enteramente de su competencia, eh, es un Estado que permite explosión social, decíamos, del Estado que no está. Tenemos que tener mayores medidas paliativas por parte del Estado, sobre todo para los quintiles de población que tienen menores ingresos. Y eso no se ha visto, salvo limitadas acciones, que eso sí son muy publicitadas por parte del gobierno central. Ahora, doctor, el ministro de Salud dijo la semana pasada que de ser por él Quito ya habría pasado a semáforo amarillo. ¿Cómo se lee este tipo de declaraciones? ¿Responden a un análisis técnico o más bien son de índole político y económico? ¿Cómo las mira usted, doctor? Yo creo que aquí voy a citar lo que decíamos de los más de 150 firmantes en la carta, que el señor ministro de Salud, con todo el respeto, nos enseñe la metodología mediante la cual hizo el estudio para determinar y sustentar estas frases. Cuando nosotros leamos la metodología entre todos, epidemiólogos, clínicos, infectólogos, gremios, universidades, etcétera, tal vez ahí podremos dar una opinión al respecto, pues, pero si no tenemos una metodología que no nos la han dado, no nos la ha hecho público, que es lo que debería hacer la autoridad sanitaria, muy poco podremos decir. Mientras tanto, es una opinión. Pero que la semana pasada se pase a semáforo amarillo, ¿era prudente? De ninguna manera. Además, ¿dónde está la metodología? Si surge un rebrote una vez que se empiecen ya a realizar estas medidas ya de relajamiento y se cambie de semáforo, ¿existe la posibilidad de que regresemos a un estado de confinamiento, doctor? Siempre tiene que estar presente en la población la probabilidad de este estado de relajamiento y de regreso también, porque no conocemos bien todavía en el mundo cómo se maneja, cómo funciona el virus, cómo funcionan las olas. Hay varias probabilidades y varios escenarios, y uno de estos es que se tenga que regresar en algún momento. ¿Y esto qué significaría para la ciudadanía, doctor? Esto significa que tenemos que corresponsabilizarnos más y tratar de evitar a toda costa, cuando haya más relajamiento, evitar todo o el volver a una normalidad a la cual en un largo tiempo no volveremos, para que con esa responsabilidad no tengamos que volver o dar vuelta a un confinamiento absoluto. Entre las sugerencias de la academia, en el foro de ayer en el que usted también estuvo presente, se sugirió como posible fecha el 17 de junio. ¿Es prudente esta fecha, doctor, en términos de salud y también en términos económicos? No nos olvidemos de esta parte también que es fundamental en el desarrollo del país y en el proceso que estamos viviendo. Sí, el planteamiento del rector de la Universidad Central fue una fecha para reunirse y analizar. Yo creo que esto implica muchos análisis, tener cada vez más datos y a partir de eso revisar. Yo creo que primero probemos, de pronto no sé qué resuelva hoy el COE, pero probemos a ver qué va pasando en estas semanas y a partir de eso tener las decisiones permanentes. Yo creo que, insisto, no es cuándo, sino cómo. Y sí, el sector productivo también tiene que empezar a trabajar, seguro, pero yo voy a citar aquí al presidente de Argentina, Alberto Fernández. Lo económico lo reactivamos y Ecuador lo ha sabido hacer en diversas ocasiones, pero las vidas no se recuperan, las vidas perdidas. Y ante las personas también que están en esta disyuntiva y que nos han hecho escuchar también este tema en redes sociales, es o nos morimos de hambre o nos morimos de COVID. No es necesario morirse de hambre, es necesario un Estado presente, un Estado que acompañe más a sus ciudadanos, un Estado que identifique renta básica, por ejemplo, un Estado que no priorice el pago de la deuda externa, sino que priorice a sus ciudadanos. Con eso tendríamos pues bastante colchón para poder mantener medidas, si es necesario, de aislamiento o de aislamiento modificado por un tiempo hasta cuidar la vida de nuestros ciudadanos.
Ahora, doctor, ¿cómo trabajar también desde el lado de la academia, desde el lado médico y con el sector productivo y los empresarios que están pidiendo que se pase ya semáforo amarillo? Ellos, de hecho, dijeron que a partir del 26 de mayo ya se podría pasar a amarillo. El presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, Bien, incluso en un tuit señaló esta fecha, ¿no? bienvenidos los sectores empresariales para trabajar en conjunto en protocolos para que se puedan construir procesos seguros de reintegración al trabajo, para que se pueda invertir con ellos y con las universidades que tenemos toda la capacidad instalada para las pruebas para los trabajadores, para implementar pruebas en los trabajadores. Bienvenidos para establecer procesos de seguridad laboral y ocupacional reales, para en esos procesos de seguridad también descongestionar un poco al sistema de salud que está saturado en estos momentos. Creo que se puede conversar. No es un tema de unos contra otros, sino de trabajar en conjunto y podremos establecer lindos procesos que ayuden a descongestionar el sistema de salud. Ahora, doctor, convivir con el virus es lo que también se nos ha dicho. Incluso la Organización Mundial de la Salud señaló que este virus probablemente se quede y lo comparó con temas como con otras enfermedades, como por ejemplo citó al sarampión. ¿Cómo convivir y aprender también a convivir con este virus? Bueno, esto es un tema justamente de ir cambiando procesos educativos en la población, de ir sabiendo que mientras no haya vacuna, pues tendremos que hacer cambios en nuestro estilo y en nuestro modo de vida, ir sabiendo que tendremos que ir bajando ciertas ansiedades, de que ciertos grupos poblacionales tendrán ciertas limitaciones, y el ser humano, lo digo como psiquiatra que soy, es un ser que se va adaptando constantemente a las nuevas realidades. Y esto será un tema de tiempo y también de muchísima disciplina. Y aquí, pues, los ecuatorianos tendremos también que tener ese aprendizaje de disciplina, que es muy importante. Ahora, sobre el tema también mental, muchos médicos y se ha reportado que muchos tienen afectaciones después de haber vivido todo este tema del proceso de ver gente morir en los hospitales, por el tema también de demasiada gente en las casas de salud saturadas, cómo trabajar también con los profesionales de la salud que también están afectados, ¿no? De una u otra manera, muchos se vieron contagiados también de COVID-19. ¿Cómo trabajar con esa área, doctor? Sin duda, a mí me ha llegado justamente un reporte hace unos minutos de la Asociación Argentina de Psiquiatras, en donde el 64% de los médicos de Argentina reportan algún tipo de problema ligado a ansiedad, depresión o trastornos del sueño. Eso está parecido a las cifras que ha habido en China, en donde casi la mitad de los que atendieron COVID han tenido problemas de este tipo. Evidentemente hay que fortalecer los sistemas de salud mental que atiendan no solo a los profesionales, sino a toda la población. Aquí, lo decía yo ayer en la reunión con el señor alcalde, tenemos que estar preparados para lo que complementa este virus, que es todo un tema adaptativo que incluye problemas de salud mental. Hay que fortalecer los servicios, hay que tener más profesionales y para eso también hay que tener más becas para formación, para certificación, para que se pueda atender a esta población que está afectada por diversas causas, por el virus, por la cuarentena y por las causas económicas y sociales. Ahora estamos viendo que, según nos ha explicado usted, doctor, estas próximas 2 semanas van a ser críticas. ¿Cómo deberíamos actuar los ciudadanos? También recomendaciones para todas las personas que nos están siguiendo a esta hora. Y quisiera también preguntarle sobre el tema de que se ha dicho y se ha explicado también científicamente que las personas que ya están curándose de COVID ya no están transmitiendo la enfermedad. ¿Cómo funciona esto médicamente? En primer lugar, la recomendación básica con cautela, responsabilidad, cumpliendo lo que dice el COE metropolitano. Es decir, sí, hay muchas evidencias de que hay gente que está saliendo a las calles cuando no debe. A ver, hay un semáforo en este momento, hasta ahorita rojo, bien determinado, y cuando el COE tome otra determinación de hacerlo rojo modificado, amarillo modificado, o naranja, como queramos denominarlo, cumplir estrictamente las recomendaciones que nos den las autoridades. Este es un punto fundamental. Si no, vamos a regresar o no vamos a salir. Y en segundo lugar, con respecto al tema de, pues, el no contagio, aparentemente hay más evidencias que dicen que aparecen, pues, de defensas del organismo con respecto y un no recontagio. Sin embargo, todavía no hay datos
completamente certeros y hay que seguir esperando más evidencia por parte de los estudios a nivel mundial. Ahora, Guayaquil fue el foco y el epicentro también de la pandemia, de la afectación aquí en el país, y pasó a semáforo amarillo. ¿Cómo evaluó usted este tema de este cambio de semáforo siendo el epicentro? Tal vez se justifica por el tema de la curva epidemiológica o cómo funciona, cómo fue también la base técnica para estas decisiones por parte de las autoridades de la ciudad de Guayaquil. Sería de ver cómo tomaron la decisión y veamos serán las consecuencias. Probablemente, en una opinión personal, haya sido una decisión todavía acelerada y pues veamos cuáles son los resultados en las próximas semanas. Esperemos que vaya todo bien con Guayaquil y que no hayan consecuencias que lamentar. Muchas gracias, doctor Fernando Cornejo, ex viceministro de Salud, hablando aquí en la primera hora sobre el cambio de semáforo en Quito y cuáles son las alternativas. Gracias por este diálogo y por esta entrevista, doctor. Muchísimas gracias, disculpas por el pequeño movimiento, pero estaba ahí, me agarraron después de una emergencia con un paciente. Muchas gracias. Muchas gracias.